Cuando hablamos de biodescodificación, nos surgen infinidad de preguntas, porque es un tema muy amplio, muy interesante también de abordar. En este caso nos vamos a centrar en los límites. ¿Qué son los límites? ¿Quién los pone? ¿Qué es la autoridad y diferencia entre autoridad y poder? Un par de preguntas que vamos a conversar con Nadia Gamboa. Bienvenida, Nadia. Muchas gracias, Fede. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, bienvenida nuevamente al programa. Y es verdad, ¿no? La biodecodificación es un tema súper amplio, da para muchas conversaciones, pero en este caso nos vamos a centrar en los límites. Nadia, te pregunto concretamente, ¿qué son los límites? Bueno, los límites, a ver, si lo buscamos del lado de Wikipedia, por ejemplo, tiene una significación que es borde o frontera. ¿Sí? Viene de la palabra limitis, que es de latín. Y lo que significa es que hay algo que divide una cosa del otro, una persona del otro, un territorio del otro. La diferencia entre esta frontera o este borde con lo que nosotros consideramos límites, que es poner una barrera, es que en la barrera nosotros nos estamos como protegiendo de algo permanentemente y levantamos sin mostrarnos a nosotros mismos quiénes somos. Claro, o sea, la diferencia entre barrera y frontera es que la frontera se puede cruzar, digamos. Exacto, y yo te puedo dejar pasar. No. Claro, yo te puedo dejar pasar. Si yo levanto una pared, una barrera, ¿cómo pasas? Claro, ninguno de los dos pasa. Exacto, entonces la comunicación empieza a ser completamente distorsionada, porque no te puedo ver, porque no te dejo pasar, porque desconfío. En cambio, el límite es algo sano, es algo que separa, pero donde yo como autoridad lo pongo y te digo, bueno, hasta acá. Te dejo pasar si yo quiero, pero no más que eso. O sea, estamos tratando de abrazar el concepto de límite como una frontera, digamos. Exacto. Una frontera custodiada, si se quiere. Exacto, pero por nosotros mismos. Y el tema es que hace muchos años que se viene como trabajando esto del concepto autoridad o autoritarismo, y venimos de muchos años de autoritarismo. Pero, ¿qué es la autoridad? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a eso? La autoridad es un juicio es una opinión, algo que yo pienso del otro. ¿Sí? Es un juicio de capacidad de ejecución. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, considero que vos sos muy capaz en algo, te doy la autoridad para que vos lo hagas. ¿Bien? Ahora, el abuso de esa autoridad se convierte en autoritarismo. Cuando vos empezás a hacer lo que querés con todo. Pero como todo juicio, se puede sacar. Yo puedo darte mi opinión de que sos capaz o retirártela. Y cuando nosotros retiramos ese concepto y nos ponemos la autoridad en nosotros mismos, es donde podemos poner el límite con nosotros. Porque si no, le estamos dando autoridad a otras personas para que ponga el límite entre vos y yo, por ejemplo. Claro. Es muy interesante lo que vos decís, ¿no? O sea, cuántas palabras se mezclan que uno en el inconsciente colectivo diría, bueno, son lo mismo. Límite, el límite también es autoritarismo, porque fijar un límite a veces también puede ser considerado como autoritario. La gente, digamos, que lo ve desde afuera, dirá, ¿por qué pones un límite? ¿Por qué sos tan así? ¿Por qué te pones la gorra? Exacto. Dicho mal y pronto, ¿no? Exacto. El tema es esa diferencia, bueno, el abuso de poder, ¿no? Justamente eso, ¿no? O sea, como estos conceptos que, digamos, son lejanos, porque son dos cosas diferentes, no es lo mismo poner un límite que ser autoritario. Exacto. Cómo a veces se mezclan. Pienso, ¿no? ¿Quién pone los límites? Porque para que se mezclen, digo, hay alguien que te tiene que decir autoritario y otra persona que esté poniendo el límite. Exacto, es la gran pregunta de todos. ¿Quién pone sus límites? Porque muchas veces pasa que les damos demasiada autoridad a alguien, y no hablemos solamente, no sé, de la policía, porque tendemos como a ir para ese lado cuando hablamos de autoritarismo, ¿no? O militares. Hablemos de algo familiar. Hablemos de mamá, de papá, de una pareja, ¿sí? De los abuelos, de la familia. Si yo quiero hacer una determinada cosa y no te puedo decir que no, significa que no estoy pudiendo poner un límite. Si todo el tiempo estoy diciendo que sí a tu pedido, estoy dejando de ser yo para entregarme por completo. El no es ese límite. El no es lo que me cuida a mí de que vos hagas lo que quieras conmigo. El tema es, yo te di autoridad. ¿En qué? Para que vos el límite lo pongas vos en vez de yo. Pienso, hay una película muy conocida de Jim Carrey que se llama Sí, señor. Sí. La película es muy interesante desde este punto de vista, muy interesante realmente, porque él va a una terapia de grupo donde una figura que representa como ese pastor, digamos, sí, le dice a todos que tienen que decir a todo que sí y que ahí van a encontrar el camino de la felicidad.
O sea, estaríamos un poco criticando esa postura, ¿verdad? Digamos, no siempre hay que decir que sí, porque el no a veces es curativo, es sanador, es protector. Si mal no recuerdo, esa película termina de esa manera. Él pone, el tema es que él a todo dice que no. Entonces dice, bueno, decí que sí, vas a encontrar el camino de la felicidad. Entonces empieza a animar y a destrabar sus propias limitaciones, que limitaciones no es igual que límite. ¿Ok? Limitación es cuando yo no me considero capaz de hacer una determinada cosa. Porque no lo considero yo o porque me impusieron de chiquitito que yo no podía hacerlo. Volvemos de nuevo al concepto de autoritarismo. Exacto. Y decir yo me lo creo o no. Ahora, el límite sale de mí para poder cuidarme de que nadie haga abuso de mí, precisamente. Entonces, la película, que está muy buena, como vos decís, arranca desde la limitación y le dicen, decía todo que sí vas a encontrar el camino. Y el tipo hace la suya, pero creo, si no me equivoco, al final tiene que empezar a decir que no. Porque él no lo va a cuidar. Él no lo va a proteger de que no se muera en el camino. Claro. O de que, por ejemplo, tenés un jefe que te dice, te puedes quedar horas extras, te puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Y un sí a todo implica que dejas de tener vida. Bueno, justamente de eso te quería preguntar. Imagino que como todo tiene que haber un equilibrio, o digamos lo ideal sería que haya un equilibrio entre todo, una conciencia del uso del sí y del no, ¿no? Sin miedo también, porque aquel que pone los límites, como decíamos, es uno. Exacto. Que debería ser lo ideal. Pero, ¿qué pasa cuando esos límites no se pueden poner? Dicho de otra manera, ¿qué consecuencias hay en decir que sí a todo? Bueno, baja autoestima, inseguridad, no soy dueño de mi propia vida, no puedo tomar ninguna decisión porque tengo que depender de la opinión del otro y de la aprobación. Ahora, si partimos de que todos somos observadores diferentes, ¿cómo hago para cumplir todos los objetivos de esa persona y desde la forma que esa persona lo ve? Es imposible. Entonces dejo de ser yo mismo. Ahora bien, es importante entender que detrás de todo conflicto de límites no solamente es lo que pierdo, sino hay algo que yo estoy ganando. Que esto no lo analiza nadie y es lo que se llama beneficios secundarios. ¿Qué significa? ¿Para qué yo no estoy poniendo límites? ¿Qué gano a raíz de eso? Cualquier persona te diría, no puede ser eso. No estoy ganando nada, siempre pierdo. No. Todas las cosas las hacemos para algo. Entonces la pregunta es, ¿para qué? Me dejo llevar, digo que sí a todo. Y ahí entran las figuras del superhéroe, yo puedo con todo. Ser querido, ser reconocido, no quedar fuera del clan. Hago lo que sea necesario para que me quieran. Imagino que esas satisfacciones no necesariamente tienen que ser algo tangible, ¿no? Puede ser satisfacción personal, desde un punto de vista más espiritual, digamos, porque me siento bien conmigo mismo. Qué sé yo, me debo un favor, cosas así, digo, ¿no? Pero ya creo que cuando encontrás ese vacío de decir, no sé por qué lo hago, ahí es donde habría que prestar atención, ¿verdad? Claro, ya cuando ni siquiera estás teniendo energía para vos mismo, para hacer cosas que te gusten. El tema del sí y el no está como muy distorsionado en la sociedad. Entonces tenés que decir que sí para quedar bien y bancarte lo que sea, y el no está como mal visto. Y en realidad son dos declaraciones que solamente nosotros podemos hacer. Y si pudiéramos cambiarle ese concepto para llevarlo al más puro, el sí es un compromiso. Yo te digo que sí cuando quiero hacerlo, cuando me comprometo y cuando puedo cumplirlo. Y te digo que no cuando no quiero y me cuido a mí. Y no tiene que ver con vos, tiene que ver con que yo no quiero. Entonces, de esa manera, si pudiéramos entender que el no nos protege y nos cuida desde un lado sano, podríamos poner el no a tiempo para no tener que estallar después como un volcán, para no después tener que tener enfermedades, para no terminar peleado con toda la familia, porque sabemos muy bien que cuando uno estalla con todas las emociones, no solo nos lastimamos nosotros, sino todos los que están alrededor. Tal cual. Y eso es porque no llegamos a poner un no o un límite a tiempo. Y dijimos que sí a todo, no porque queríamos, sino porque sentíamos que teníamos que hacer. Y ahí está la diferencia entre elegir o querer y tener. Uno se vive como obligación y la otra se vive como elección de vida. Volviendo de nuevo al no, ¿no? Uh-huh. Hay una, digamos, una relación un poco rara entre el no. Está el no de no quiero y el no de no puedo. ¿Por qué son conceptos que van tan, digamos que la línea entre uno y otro es muy delgada? El no quiero tiene que ver con tu elección personal, con lo que vos querés o no querés.
el no puedo tiene que ver con la limitación. Y esto que te decía hace un rato. Por ejemplo, ¿viste la película Coco de Disney? ¿Sabes que no todavía la vi? Bueno, es súper recomendable, la verdad que es súper linda. Y por la historia que tiene, no solamente porque si te gustan o no los dibujos animados. Sí, me encantan, pero no la vi todavía. Bueno, no te la voy a spoilear, pero Buenísimo, hay un detalle de esa película que vale la pena, que tiene que ver con la historia, que es un nene que quiere ser músico. Pero ¿qué pasa? Su tatarabuelo era músico y un día se fue y dejó a la familia. Por lo tanto, nunca volvió y su tatarabuela se hizo una mujer muy fuerte y dijo, la música es completamente negativa porque esto trajo abandono. Empezaron a bajar las generaciones y un chiquitito por allá lejos dijo, yo quiero ser músico. No, músico es muerte, la música está prohibida en esta familia porque trae abandono. Entonces, bueno, después todo lo que pasa con el trasfondo de esa película. Pero fíjate cómo la limitación familiar hacía que al nene no lo dejaran tocar música. Porque en el inconsciente familiar, en la información que todos tenemos dentro de nuestra familia, la música era negativa, era mala. Por lo tanto, en esta familia está prohibido. Y esa historia se repite en todas las historias de la familia. Volvemos de nuevo a las bases de las conversaciones que tuvimos en ocasiones anteriores, cómo la información que está generaciones atrás nos afecta ahora, aunque no parezca, existe. Exacto. Existe. Y creo que está un poco ahí el germen de lo que es el no puedo, ¿verdad? Claro. Cosas que pasan, digamos, en generaciones pasadas, transmitidas genéticamente hacia nosotros. Sí, genéticamente y en emociones. Vos imaginate, por ejemplo, no sé, alguien que... imagínate un abuelo o un bisabuelo, para ir bien arriba, que se ganó la lotería y se dilapidó toda la plata en la noche. Para ahí, el dinero, para esa familia, el dinero es malo porque el abuelo se va. ¿Sí? Entonces, la información que baja es que el dinero es malo. Entonces, cuando vos querés hacer algo, ¿sí? A generaciones abajo, querés hacer algo que diga, voy a ganar más dinero, voy a generar un mejor trabajo, voy a, no sé, a poner un negocio, te empiezan a mirar mal. Y nadie sabe por qué te está mirando mal. Porque la información biológica dice que tener plata es malo porque abandonó la familia. La pregunta que me surge ahora es, ¿cómo reconocer uno mismo la diferencia entre el no del no puedo y el no del no quiero? Justamente para hacer el mejor provecho del no, ¿no? Digamos que decíamos que es algo protector, es algo que puesto en su medida justa nos hace bien, nos cuida. Uh-huh. ¿Cómo podemos distinguir ese no negativo del no puedo, Uh-huh, del no positivo del, bueno, no quiero? Yo creo que la primera pregunta ante ahí es, ¿lo que vas a hacer realmente te llena? ¿Querés hacerlo? ¿Querés comprometerte a lo que estás haciendo o no? ¿O estás dejando parte tuya? Entonces, en esa elección es no quiero hacerlo. Ahora, el no puedo tiene que ver con una limitación. Repensar si realmente vale la pena, si realmente tenés alguna limitación física, que eso existe y es la realidad, pero hay un montón de gente con limitaciones físicas que hacen cosas que ni vos ni yo hacemos, ¿sí? Teniendo todo. Y porque pueden hacerlo y porque creen que pueden hacerlo. Entonces creo que la diferencia grande es la creencia y la creación. Yo creo que puedo hacerlo. O creo que no puedo hacerlo y ahí me quedo allá abajo. Justamente, bueno, son varios factores que veníamos conversando. A veces es información que viene en emociones, genéticamente, que bueno, requieren todo un trabajo. No es para tomárselo a la ligera, sino simplemente empezar a trabajar, ¿no? Exacto. No es para asustar, sino para trabajar justamente. ¿Qué recomendarías vos, Nadia, para empezar a hacer uso del buen no? Digo el buen no como ese no que pone límites. Yo les recomiendo a todos que tomen este sí desde el compromiso y el no desde algo que los va a cuidar. Y que se pongan a pensar qué precio pagan por decir que sí a todo. Porque eso es un precio de salud, es un precio de extra cantidad de horas, es un precio de familiar y de amistades. ¿Qué precio están pagando por decir que sí a todo? Y ver si realmente vale la pena o no. Porque si no lo vale y están haciendo eso para ser queridos por el jefe, para ser aceptados por la familia, para otra cosa, pongan ese no a tiempo. Porque el no a tiempo los va a cuidar.
El límite a tiempo hace que yo diga, ¿sabes qué? Está todo bien y no tengo ningún problema con vos, pero este es mi límite y hasta acá llego. No quiero ir más allá porque no va conmigo. Ese es la clave de que no haya excesos, de que no haya obesidad, de que no haya drogadicción, etcétera, etcétera. O workaholic, el término de hoy en día. Poner el límite a tiempo hace que nos cuidemos nosotros. Y para eso es entender qué es lo que estamos haciendo. Porque esas cosas las hacemos en automático. Y a veces nos sobrecargamos de cosas en automático porque pensamos que es lo que corresponde. Entonces el tema es bajarlo y decir, ¿realmente es lo que quiero o no es lo que quiero? ¿Es lo que me sirve o no a mí? Nadia, ¿todo esto se va a ver en el taller que vos vas a brindar en julio? Sí. La idea es hacer un taller que ya vengo trabajando con estos temas y hacer un taller de 4 horas en el cual vamos a estar viendo los límites y las limitaciones y cómo enfrentarlos, cómo atravesarlos, cómo llegar a poder poner un límite y entender y tomar conciencia de para qué no los ponemos y cómo hacerlos para ponerlos efectivamente. Es muy probable que al otro a veces le afecte y al principio le moleste, porque no está acostumbrado a que uno le ponga el límite. Pero bueno, es parte de nuestro crecimiento personal y de nuestro desarrollo personal. Todavía no hay fecha definida, todavía por no lo hay que fecha, tengo informado. Quiero esperar a que termine el Mundial, porque el temita del Mundial se me complica. Bien pensado. Sí. Así que una vez que termine el Mundial ahí pondré la fecha y definiré bien, porque con esto hay que esperar, sí. De todas formas, la gente que quiere saber del taller o quiere conocer un poco más tu perfil o simplemente quiere acercarte a alguna pregunta, lo puede hacer en tus vías de comunicación, ¿no? Sí, me pueden encontrar, mi teléfono es 15-5-820-9181 por WhatsApp o por teléfono. Mi Facebook, la página de Facebook es Decodificación Bioemocional _Nadia Gamboa y mi Instagram es Nadia Gamboa Decodificación. Ahí va, Nadia. Y por supuesto estén atentos a las vías de comunicación porque se va a subir próximamente, imagino, la fecha del taller. Sí, en estos días estaré definiendo. En estos días vamos a esperar a que empiece el Mundial y de ahí vemos. Pero seguramente para fines de julio va a estar definida la fecha, así que también hay que ver la temperatura de la gente, ¿viste? Esto funciona así. Y sí, el Mundial nos afecta a todos. Exacto, a todos, desde el más chiquito al más grande y pasando por todos los sexos. Nadia, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos para lo que viene y también para el taller. Muchísimas gracias por la invitación.